Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas a través del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con temas que son candentes, importantes y que tienen relevancia por el impacto social que generan, y están muchos de ellos vinculados a lo que se trató ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto tiene que ver con distintos tipos de proyectos y distintas aprobaciones. Entre tantos, algo que llama la atención, digamos, por el tipo de tratamiento que se le dio, es, bueno, lo que es el proyecto que busca proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También estuvo el Acuerdo Regional Escazú sobre Medio Ambiente. Además, hubo un tratamiento, e incluso vamos a estar hablando con la diputada nacional Carolina Moisés, quien tuvo una activo participación, protagonismo, además autora del proyecto, que tiene que ver con una forma de contemplar el financiamiento de aquellas actividades que tengan que ver con perspectivas que son con perspectiva de género para poder llevar adelante políticas de Estado que hasta el momento, si bien se anunciaron, en esta oportunidad se puede llegar a decir que por la repercusión que tuvo y por la asignación que se hizo de partidas en el presupuesto que presentó el ministro Martín Guzmán, se le dio una relevancia y una jerarquización distinta a la que se traía en el gobierno anterior. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputada Carolina Moisés? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a toda Bien. la audiencia? La verdad que un gusto poder estar en contacto en Jujuy. Bien, sí, para nosotros también lo es, y suerte que lo podemos hacer de esta manera, algo que implica dos cosas. Primero, seguir actualizando de aquellas actividades que viene llevando adelante el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, y por otro, poder hablar con quienes son los protagonistas en la construcción, ¿no?, de estos proyectos que tienen impacto social. Bueno, diputada, ¿qué es lo que nos puede decir respecto de la presentación del presupuesto, del proyecto del cual fue usted autora y de la repercusión que tuvo a partir de que lo anunció el ministro Guzmán? Bueno, el presupuesto tiene varios planos de análisis. Para empezar, es Ujú. un presupuesto de transición, Sí. en el sentido de que recibimos una situación compleja desde el punto de vista financiero y en proyecciones, justamente por el tema de la deuda. Claro. Entonces, eso nos obligó a tener una visión poco, digamos, muy responsable, pero en términos de que lo más importante para poder plantear un presupuesto nacional era tener en claro la reestructuración de la deuda para poder saber cuáles Ujú. eran los compromisos de las cuotas a pago. Claro. Y también es de transición porque estamos en un momento de mucha incertidumbre, entonces lo de la pandemia no sabemos cuándo va a terminar y cuáles van a terminar siendo las consecuencias económicas globales de toda esta situación. En ese sentido, sí podemos proyectar un presupuesto dentro de nuestras expectativas, pero no podemos asegurar qué es lo que va a pasar, porque ustedes ven cómo hay brotes, rebrotes, la situación en Europa también se ha complicado, entonces también parte de nuestro presupuesto dependen de lo que pasa en otros lugares del mundo. Y en tercer lugar, porque indudablemente con estos dos elementos que les digo, obviamente que el presupuesto no refleja toda la acción del gobierno que nosotros quisiéramos plantear, pero Ujú. sí marca una gran diferencia en términos de priorización de recursos y inversiones, ¿no? O sea, vos ves los cuadros que presentó el ministro Guzmán y cuál es la gran diferencia en la escala de inversión para salud, para educación, para ciencia y tecnología, para desarrollo productivo y sobre todo para comunicaciones, ¿no? Que creo que eso es un tema que se ha puesto en uno de los primeros puntos de la agenda de la Ujú. gente, ¿no? O sea, Sí. esto, cuánto necesitamos la conectividad de calidad, que llegue hasta el último rincón del país, o sea, que hay cantidad de localidades que hoy no tienen internet, no Ujú. tienen acceso incluso a la telefonía móvil todavía por falta de antenas, porque además se cortó con el gran programa Argentina Conectada y Conectar Igualdad, que se desarrolló hasta el año 2015 con los tendidos de fibra óptica, el equipamiento, las plataformas tecnológicas, el satélite. Entonces, bueno, creo que hay que retomar todo eso de manera urgente
porque bueno, hoy esto forma parte de la vida cotidiana de la gente en esta nueva normalidad y necesitamos garantizar esos servicios, ¿no? Que de paso, ya que estoy hablando de esto, el hecho de que hayan sido declarados servicios públicos implica que pasan a tener la misma categoría que la luz, el gas y el agua, o sea, son derechos humanos básicos, por lo tanto el Estado debe garantizar el acceso, digamos, a esos servicios, más allá de que sean pagados por cada uno, pero el Estado debe garantizar el acceso a todos esos servicios con la infraestructura, en este caso la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones. Entonces, eso me parece que es muy bueno dentro del presupuesto. Y el elemento, digamos, por ahí distintivo es esto de que tiene perspectiva de género, ¿no? O sea, muchos preguntaron qué es eso, van a poner mucha plata para las mujeres, y en realidad no, o sea, tenemos la creación del Ministerio de Género. Hoy, de hecho, el presidente lanzó uno de los programas con la ministra Eli Gómez Alcorta, el programa Acompañar, Sí. donde desde ese ministerio se van a desarrollar digamos, una determinada cantidad de políticas públicas y obviamente inversión, digamos, para políticas de género y de diversidad, poniendo el foco y la mayor parte de esos recursos en el tema de violencia de género. ¿Bien? De atención y de asistencia a las víctimas de violencia de género, y programas de contención, de seguimiento y bueno, un montón de cosas más. Sí. Pero además de tener el ministerio como un nuevo espacio de políticas públicas, lo que hay con la perspectiva de género implica, a ver, cómo leemos el presupuesto. Y esto es decir, cuánto gastamos en políticas públicas que impactan y mejoran la calidad de vida de las mujeres. Por ejemplo, el programa Asignación Universal por Embarazo sigue estando, va a seguir estando en un programa que viene de antes. Sin embargo, ahora le asignamos un color. ¿Por qué? Porque todos esos recursos son de política de impacto en género. O la Asignación Universal por Hijo, que creo que el 70 y pico % de la Asignación Universal por Hijo la cobran las mamás. Sí, claro. Entonces, ahí también hay otro recurso que tiene una asistencia directa a las mujeres. Los programas de maternidad, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de atención a la maternidad, o a los niños recién nacidos, también es inversión directa en género, digamos, que beneficia la calidad de vida de mujeres. Entonces, lo que tiene que ver con el presupuesto con perspectiva de género es esto: cómo visualizamos el gasto del Estado, la inversión que hacemos en políticas públicas que estén destinadas específicamente a las mujeres. Y nos vamos a sorprender realmente esa cantidad o no, o capaz que en algunos ministerios habrá que revisar y habrá que ampliar para poder llegar a este cambio cultural que implica mejorar la situación de un sector vulnerable, como en unos casos, no porque las mujeres seamos vulnerables, sino en algunos casos, cuando vos combinás, digamos, pobreza, violencia, indigencia en los niños, falta de atención sanitaria, y además son mujeres, realmente la situación de vulnerabilidad es... Sí, sí, claro. O el caso que es muy común hoy ver y que uno lo toma con completa liviandad cuando se pide a lo mejor en distintos ámbitos institucionales el tema de los jardines para chicos porque la mamá trabaja y hay 2 niños que están en un jardín o en la escuela, que también es necesario contemplar y dimensionar como política de género porque, digamos, coadyuva a las condiciones materiales y de sanidad mental, si se quiere también, como para poder encarar la vida lo más normal posible. Ahora, está buena esa aclaración en términos de lo que usted nos planteaba, diputada. Lo quería destacar y rescatar porque también se habló en un primer momento, a ver si me lo puede confirmar, que la ministra Bielsa hablaba de incluso hasta de planes de vivienda que podían contemplar la posibilidad de que las mamás solteras o aquellas mujeres que por distintas razones se habían separado su compañero, cónyuge, conviviente, esposo, lo que se llame, tenían una posibilidad o si estaba estudiando una posibilidad de ver planes habitacionales como para que la mujer que haya quedado soltera con sus niños, niñas, pudiesen acceder a un programa que le facilite la posibilidad de vivienda. Yo no sé si eso está trabajando o se lanzó,
Sí, sí, así es y Bien, está dentro del presupuesto, ajá, porque, a ver, detectamos que uno de los mayores problemas del tema de la violencia de género ujú, es que las mujeres que sufren de esto, obviamente dentro del hogar, la claro, gran parte dentro del hogar, sí, no tienen a dónde ir. exacto, O sea, el primer problema es decir, bueno, ante los primeros signos de violencia dentro del hogar, sí, la mujer debería reaccionar y hoy que el sistema tiene distintos resortes que pueden recurrir, sí, claro, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que hay una cuestión económica que impide que la mujer tome la decisión de dejar la casa, ujú, porque si se va de la casa no tiene a dónde ir, no tiene cómo mantener a los chicos, y se le genera una serie de problemas personales como este que también dijiste vos, el tema de la guardería, o sea, la mujer trabaja, no tiene ni a dejar a los chicos o dónde. ujú, Entonces sí, se está previendo que haya un cupo, un porcentaje, de hecho firmamos un sí, proyecto con la diputada Macín de Chaco sí, en este sentido para que sea algo permanente. Lo bien, mismo que yo he presentado el proyecto para que todos los presupuestos tengan perspectiva de género, porque más allá de la voluntad política de nuestro presidente, de nuestro gobierno, de mandar este presupuesto con incorporado, digamos, la visión de género, creemos que puede haber un compromiso mayor y sistemático ya institucionalizado, ¿no? Entonces, claro, con esto del cupo para mujeres jefas de hogar o a cargo de familia, eh, víctimas de violencia, que también, digamos, puede ser un adicional, digamos, que sea de manera permanente. ¿Cómo ha sido recepcionada esta idea y este impulso que usted le ha dado por sus pares de la oposición respecto de focalizarse y tener una mirada, hasta casi un cambio filosófico, digamos, ¿no? De cómo se observa la realidad? O más que cambio filosófico es mirar mejor la realidad y reflejarla como hacen los legisladores en las leyes, que digamos que es reflejar en las leyes la realidad es un acto de estricta justicia. Entonces, ¿cómo tiene usted alguna repercusión, algún rumor de cómo lo han tomado la Mira, oposición? esas son las mejores leyes. Las mejores leyes son las que logramos Sí, claro, construir herramientas que mejoren la sí, sociedad, sí, mejoren la calidad de vida de la gente, sí, integren y permitan un desarrollo colectivo mucho más armónico, sí, ¿no? Esas claro, son las mejores leyes. bien, bien, En este caso, con lo de perspectiva de género y de lo de todo lo que tiene que ver con género, creo que está atravesado, digamos. Creo que es un concepto transversal, donde vos me preguntás cuál es la reacción de los opositores, y en realidad creo que ahí hay un concepto transversal de todas las mujeres, sea del bien, partido político que sea, o más allá de que algunas estén más comprometidas, sí, otras menos, claro, algunas tengan una visión más conservadora y otras seamos mucho más progresistas con esta avanzada, digamos, en políticas de género y lo que buscamos es llegar a digamos, a ese espacio deseable de igualdad de condiciones, de igualdad mm, de derechos. sí, Yo discuto, mi hija tiene 11 años y la peleo y dice, no, digo, bueno, pues si ustedes dicen que somos todos iguales, no, dice, no somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, que cada uno es diferente y claro, tienen que aceptar la diferencia y la diversidad porque todos tenemos derecho a ser como queramos ser, a claro, pensar como queramos y creo que eso también es una construcción que se va haciendo en esta democracia del respeto, ¿no? Por el pensamiento de los demás. Y con el tema de género creo que es una buena experiencia de cómo se ha ido empoderando, digamos, los espacios de mujeres y cómo hemos ido creciendo en protagonismo, en ujú, derechos, en recursos, bien, y hoy desde el Estado hay una clara decisión política de priorizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las mujeres y buscar herramientas para resolver esos problemas, como el que te contaba esto de tener una casa para ujú, poder salir de la ujú, situación de violenta, sí, eso es casos extremos, pero en el medio hay sí, muchos otros, como por ejemplo la violencia política contra las mujeres, que eso es algo que nosotros con las mujeres de la Cámara de Diputados se está trabajando con varios espacios dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, no tanto en legislación, porque la legislación está, sino en cómo hacemos efectiva esa legislación, cómo absorbemos, digamos, ese concepto y ese cambio cultural y mental de que los insultos, los agravios, las estigmatizaciones, los prejuicios contra las mujeres en política, quienes buscan el poder, lo primero que reciben son este tipo de golpes, ¿no? O sea, sí, ¿por claro, qué?
porque no hay una igualdad en la construcción o la valoración de la mujer en igualdad de condiciones en términos políticos, ¿no? Porque siempre te invalidan la opinión, cuando se les terminan los argumentos empiezan las estigmatizaciones, cuando no tienen cómo contestar o cómo rebatir empiezan digamos, tus argumentos empiezan a decir, bueno, pero es gritona, pero es chillona, pero es histérica, y la verdad que esos son calificativos de carácter en todo caso, pero no de una posición política. Sí, claro. Entonces, bueno, hay mucho, digamos, el género abre un enorme abanico, digamos, de situaciones, pero claramente hoy es una prioridad en la sociedad argentina. Bien, está bien explicada. Diría que, ¿cómo está viendo el tema de trabajo legislativo a futuro? Y qué antes, si no, digamos, es, a ver, en el tema ambiental, yo le quería preguntar algo, porque hay un tema que tiene que ver con Córdoba y con los humedales. Hay una situación de incendios, hubo en 2007, 2008 alguna legislación que por así estuvo dando vuelta, pero lo cierto es que ayer la Cámara, bueno, hizo un acuerdo regional, ¿no? Se votó positivamente, que se llama Escazú y que está vinculado con el medio ambiente. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, a ver, este acuerdo ya tenía vigencia previa, y si bien todavía falta que lo aprueben otros parlamentos de otros países, la importancia de Escazú reside en ser el primer acuerdo regional que tiene un impacto a nivel mundial, regional latinoamericano, y en realidad establece garantías que ya pueden estar en algunas constituciones. De hecho, en Argentina muchas de las cosas que establece el acuerdo ya están vigentes, sí, pero en otros países no, y hay otras innovadoras como el acceso a la información, garantizar la participación pública de los distintos actores en los proyectos medioambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, digamos, en América Latina. Eso creo que fortalece por ahí algunas debilidades del sistema, porque todos los temas de medio ambiente, por ahí es como que necesitamos ponerlo, digamos, en un primer plano, porque son cuestiones que a largo plazo son fundamentales para nuestra subsistencia, ¿no? Sí, claro. Y esto es un instrumento legal que reúne todos los derechos ambientales y los equipara a derechos humanos. O sea, esto tiene que ver con que dentro de las figuras de derechos humanos también se incorporan los derechos que tenemos los seres humanos sobre el medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto era necesario hacer la ratificación del acuerdo porque además tenía un vencimiento. Y bueno, de esta forma creo que podemos acceder, digamos, a la información ambiental necesaria, buscar la transparencia en el manejo de esta información, digamos que no suele haber, porque por ahí esa información la manejan los ministerios de medio ambiente de las provincias, y muchas veces no es lo suficientemente transparente, no se hacen los llamados a audiencias públicas. Acá en Jujuy lo estamos viviendo. En Jujuy se han avanzado varios proyectos sin haber hecho las audiencias públicas correspondientes, sin haber abierto la instancia de participación de las distintas instituciones. Hemos tenido un escándalo hace 2 meses atrás, dentro del marco de la pandemia, porque la municipalidad de San Salvador había tomado la decisión de instalar un horno crematorio, y por el apuro en el medio de la pandemia habían dispuesto a instalarlo en un cementerio que está en el centro de la ciudad, a 2 cuadras de la Facultad de Ingeniería, a 3 cuadras del Ministerio de Salud, con varias escuelas y hospitales a la vuelta, en una decisión que por apuro, porque la verdad que no se entendía, sin haber hecho la audiencia pública, sin haber abierto a la presentación. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia había presentado, y en la virtualidad nadie se había enterado. Entonces cuando todos quisieron opinar ya estaba cerrado, no había un plazo, digamos, prudencial ni evidencia. Entonces te pasan todas estas cosas que pasan en todos lados. ¿Por qué? Porque muchas veces chocan los intereses o las decisiones políticas y de administración que deben tomarse, como en este caso poner un horno crematorio, que era necesario, era urgente, debía ponerse, pero no era ni el lugar adecuado ni la forma, ¿no? Entonces siempre se pasa por encima esos derechos ambientales
en este caso habíamos logrado la suspensión, pero más bien por la organización ciudadana que por las herramientas jurídicas que nos avalen y que nos permitan como ciudadanos a defendernos, digamos, de este tipo de decisiones. Claro. Esto multiplicalo y en todo el país sucede y con muchos emprendimientos sucede, con emprendimientos que ya llevan años incluso y que tienen que modernizarse y que tienen que mejorar justamente su responsabilidad ambiental. Entonces, bueno, en esto de alguna manera es legislar a favor del ambiente y creo que es la mejor forma de ir construyendo un país confiable, constructivo, en el que también todos podamos opinar y no solamente hacer una evaluación de los beneficios económicos de determinados proyectos a costa de los perjuicios medioambientales, que a la larga terminan siendo perjuicios económicos, porque fíjate esto que vos decís, lo de los incendios. O sea, terminan siendo perjuicios económicos, perjuicios medioambientales, en función de no tener una planificación y una construcción y una decisión que incorpore siempre el concepto del cuidado del ambiente y de los proyectos y que casi siempre van sobre las personas y que terminan repercutiendo en la salud. Entonces los presupuestos de salud de los distintos estados, entiéndase, municipales o provinciales, terminan por hacerse cargo con otras partidas destinadas a ver cómo se cura la salud de la población. Pero yendo ahora un poquito y cambiando el eje, genial, quedó claro de que esto era un tema que se tenía que dar por resuelto y que seguramente va a ser un desafío en términos de participación ciudadana, pero también en términos de proyectos, porque a veces tener que sostener esos puntos implica que algunas actividades económicas, entiéndase esto, en la zona del litoral tendrá que ver con la pesca, en la zona de los humedales tiene que ver con explotaciones similares y vinculadas a la apicultura, en otros ámbitos lo será por otro tipo de actividades y veremos cuál va a ser la imaginación como para poder resolverlo. Que seguramente está, porque hubo, la Cámara tiene una cantidad, realmente los diputados han trabajado en esto bastante, digamos, hay una fuente como para encontrar soluciones. Ahora, ¿cómo lo está viendo usted al Ejecutivo, diputada? Bien, bien, dentro de las condiciones en las que estamos. Creo que hay un altísimo nivel de iniciativa, se proponen y se deciden cosas de forma permanente. Creo que estuvo muy claro siempre el valor de la vida por encima de otras, digamos, de otras valoraciones a la hora de tomar decisiones. En eso nosotros siempre hemos apoyado a nuestro presidente y estamos de acuerdo, digamos, con ese concepto. Y a su vez creo que con un gobierno que recién se estaba empezando a consolidar, digamos, desde en enero, febrero, posicionando los funcionarios, armando los equipos de trabajo, cuando vino esta catástrofe. Entonces creo que sí hubo una gran capacidad de reacción, de construcción. Hay algunos ministerios que realmente son admirables, el Ministerio de Salud, todo el equipo del Ministerio de Salud, con una visión territorial, con una preocupación permanente, con una toma de decisiones rápida, ágil y realista. Y en este sentido hasta no se ha dejado de utilizar transversalmente digamos, toda nuestra capacidad y el potencial tecnológico de ciencia y tecnología, del CONICET, del INVAP, bueno, de los distintos organismos del Estado, que fíjense cómo ahora ayudan, digamos, a ir sosteniendo, digamos, esta situación crítica con herramientas concretas. Ayer el ministro Ginés estaba mostrando un test rápido para saber si estamos contagiados, totalmente desarrollado en Argentina, producido en Argentina, desarrollado por nuestros científicos, al servicio de la salud, en un momento en el que justamente necesitamos esos anclajes, ¿no? Sí, claro. Es decir, cómo un área ayuda a otra, y creo que eso es una fortaleza en nuestro gobierno, ¿no? O sea, esa visión integrada que no había en el anterior tampoco, es decir, no son compartimentos estancos, o sea, la visión del Estado tiene que ser integrada y más allá de que cada ministerio tiene un rol, tiene una función, tiene digamos, un público específico al que atender y una temática específica en que especializarse, hay muchos puntos en el que hay que entrelazar todo, ¿no? Como vemos, claro, decía todo el tema comunicacional.
Digamos, hoy lo que detectamos fue desde el sistema educativo, por ejemplo. Tengo una relación directa con el ministro Trota, estaba muy preocupado porque hay muchos pueblos y lugares de Jujuy que no tienen conectividad, y los chicos no tienen computadora, no tienen celulares, y tienes el jefe de familia tiene el celular, pero no lo pueden usar 3, 4, 5 chicos que están en la escuela, que obviamente ahora están en las casas. Entonces, bueno, dije, desde educación, el gran problema es este, o sea, nuestros chicos no están conectados. O sea, nosotros aprobamos la modificación de la ley de educación para que sea válida la educación virtual, pero también nos dimos con que esta herramienta, que realmente es muy buena, tenés tres problemas. No hay conectividad en muchísimos lugares, o sea que no está garantizado el derecho de todos. Donde hay conectividad, no están los aparatos, o sea, no tienen, capaz que en la localidad tenés fibra óptica, tenés internet, pero en las casas no hay computadora. Y después la disponibilidad, capaz que hay una computadora más o menos en Google, tenemos un registro, un 40-45% de lugares con conectividad y computadora en el lugar, pero claro, es un aparato electrónico en el hogar que lo tienen que usar 4 o 5. Bueno, contacto con el ENACOM, entonces trabajamos con el ENACOM priorizando todas esas localidades que no tienen internet para que los chicos puedan tenerla. Y bueno, y así una cosa lleva a la otra, entonces creo que hay mucha interacción entre las partes, focalizando objetivos en común, y eso es muy, muy positivo para un gobierno. Buenísimo el objetivo, desde ya el trabajo interdisciplinario ayuda incluso hasta la economía de fuerzas y de recursos, pero si de recursos se trata, en el marco de poder llevar adelante un presupuesto como el que ha presentado Martín Guzmán, supone la idea de un financiamiento. Ese financiamiento también está relacionado en esta oportunidad con algo que tiene que aprobar el Congreso, que es el aporte denominado aporte solidario. ¿Cómo ve los próximos pasos? Nos quedan 3 minutos y la libero, diputada. ¿Cómo ve los próximos pasos para abordar el tratamiento de esto, visto de que, bueno, que hay por allí algunas fuerzas políticas que no se las ve demasiado proclives a considerar esta posibilidad? Mira, el aporte extraordinario, sinceramente, no llego a entender a nadie que defienda, digamos, que no quiera el aporte solidario. No logro entenderlo, digamos, porque creo que la Argentina, todos los actores, todos los sectores, los trabajadores, los informales, los autónomos, los profesionales, los clubes, todos hemos tenido que adaptarnos a esta realidad espantosa que tenemos que vivir de la pandemia. Sí. Y en ese adaptarnos, todos perdimos algo económicamente. Negocios que cerraron, otros que los estamos asistiendo fuertemente para que aguanten y que no cierren, pérdida de empleo, sindicatos y trabajadores acordando baja de salarios para que se mantengan los emprendimientos económicos, empresas renunciando obviamente, a ganancias proyectadas, pymes, pequeñas, medianas empresas, profesionales teniendo que cerrar sus estudios y trabajando telemáticamente. O sea, todos los actores económicos de este país y sociales han sufrido alguna baja y algún deterioro de su capacidad económica en estos meses. Entonces, ¿por qué ese puñado de multimillonarios, que son 12.000 personas nada más, no pueden poner algo? O sea, ¿por qué? Porque si todos perdimos una parte y lo poco que perdemos o mucho que perdemos es una cantidad enorme en nuestra calidad de vida de cualquier argentino y argentina, porque estas personas que tienen miles de millones guardados en propiedades o en bienes o en acciones o en dólares, un poquito de eso que sacan y lo inviertan en este país que probablemente permitió que ellos tengan esa capacidad económica. Entonces, es una cuestión de solidaridad. Por una sola vez, el 0,2%, o sea, y de personas que tienen más de 200 millones. O sea, ¿cuántos de nosotros tienen 200 millones? No, 200 millones como fortuna personal, no como capital empresarial, ni como capital económico productivo, ni de sus sociedades anónimas, ni de sus nada. No, son, a ver, para la gente, pues que lo entendamos, o sea, hay gente que tiene 200.000 millones de pesos o más en bienes o guardados. Entonces, no se van a morir si dan el 2% de eso. ¿Para qué? Para que lo invertamos en un momento excepcional y de crisis económica y de necesidades extremas de nuestra población,
lo invertamos en educación, en salud, o sea, es un fondo específico que tiene un destino específico por única vez y que creo que perfectamente podemos convivir con eso y que nadie va a ver afectado ni su futuro, ni su realidad, ni su situación económica. Así que todos los argentinos y argentinas que se oponen a que nosotros aprobemos el aborto extraordinario, creo que tendrían que hacer esta pregunta. O sea, tienen 200 millones de dólares, porque eso puede ser que lo entiendan. Sí, digamos, claro. aún así no lo entendería. Digamos, No, ¿qué más no, podés hacer? Digamos? ¿Cuánto más podés gastar? Como para que el 2% en un concepto de solidaridad y de donación lo puedas aportar para que tu país pueda estar mejor y para que los ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas podamos tener una mejor calidad de vida. Bueno, lo vamos a interpretar y comprender dentro del marco de esta, digamos, amplitud en cuanto al abordaje de lo que cotidianamente uno vive, que es más fácil de alguna forma comprenderlo. Digo porque a lo mejor algunos de esos sectores que les jode que le retengan en concepto tributario 0,02 tienen algunos hobbies caros y dentro de esos hobbies caros llevarse, por ejemplo, en un avión a paraísos fiscales parte de las riquezas o el trabajo argentino en ahorros, que son utilidades que no siempre son remesas a casas matrices, sino que algunos han inventado la casa matriz en un paraíso fiscal, que es muy distinto a tener una casa productiva en otro país del mundo. De allí que, o algunos que se van a abrir acerías a los Estados Unidos. Pero bueno, y que han acumulado también en la República Argentina. Yo le quiero dar las gracias, diputada, por su tiempo. Seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad porque Argentina lo amerita siempre y porque además siempre hay cosas pendientes de hacer y cuando en algún lapso de la vida nacional ha pasado el neoliberalismo por acá. Después nos queda el trabajo. Así que le doy gracias por su tiempo. No, muchas gracias a vos, la verdad es que gusto tener esta entrevista. Para mí también lo es, para mí también lo es. Todos. Ya nos estaremos cruzando seguro los pasillos cuando esto se termine. Oh, extraño. Seguro, yo también. Bueno, escuchábamos a la diputada nacional de Jujuy, Karina Moisés. El tema está claro en términos de cómo se ha llevado la explicación respecto de distintos proyectos de ley, de cómo el llano permite entender mejor, a veces en sustancia, lo que muchas veces en la Cámara de Diputados o en el caso de senadores, en los congresos, por lo que son los proyectos, nos da la posibilidad de comprender para qué la orientación de montos de dinero que son asignados a estos proyectos que tienen un objetivo que es a su vez el impacto social de la mejora de las condiciones de vida de aquellos que están necesitando resolver una situación, sea porque esta situación tiene que ver con cuestiones vinculadas con el empleo, de violencia social, de violencia política, de violencia personal, como también el porqué para la aplicación de todos estos programas que se van generando, la posibilidad de que un financiamiento venga de aquellos que tengan la buena predisposición y bueno, evidentemente esto no es lo que se está viendo, de allí tanta discusión, de allí la necesidad que se llegue a aprobar esta ley que permite el financiamiento en el marco de una situación de pandemia y que pueda llegar a resolver los intereses de todos los argentinos. También, claro, tomando en cuenta cuál es la demanda para que en este proyecto esté considerado y que tiene que ver con la participación y el compromiso social que cada uno tiene de su lugar, como en el caso del medio ambiente, como en el caso de la violencia social, como en las cuestiones de género, como tiene que ver con lo que es un aporte tributario. Así que, bueno, llamados de todos, o todos estamos llamados a reflexionar sobre este tema. Desde aquí, desde el canal de TV, el diario digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco dice que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau.